Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos reunimos para abordar una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, nos ha descolocado y ha revolucionado por completo el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. El título lo dice todo: 17 de diciembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Parejas que creíamos sólidas, relaciones que parecían destinadas a la felicidad eterna, verdaderos pilares en el imaginario colectivo de sus seguidores, a veces nos demuestran que la vida, y sobre todo la de las celebridades, está llena de giros inesperados, de altibajos que escapan a nuestra comprensión. Y esta noticia, créanme, es uno de esos giros sísmicos, un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de lo que considerábamos inquebrantable. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, vamos a desgranar todos los detalles, las reacciones que se han desatado, las innumerables especulaciones que ya circulan como la pólvora y todo lo que rodea a este bombazo mediático que ha explotado justo hoy, 17 de diciembre de 2025, un día que sin duda quedará marcado en la historia del espectáculo turco. Prepárense porque hay mucho que analizar, mucho que diseccionar y, honestamente, mucho que debatir. Y antes de sumergirnos de lleno en la información, quiero recordarles algo importantísimo, algo que valoramos enormemente. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle con ganas al botón de suscribirse y, sobre todo, activen esa campanita que les notificará cada vez que subamos nuevo contenido. Es la única manera de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque como ven siempre traemos lo último y lo más jugoso, lo más impactante y lo más relevante del mundo del espectáculo. Ahora sí, entremos en materia, vayamos al meollo del asunto. La noticia que ha acaparado todos los titulares, que ha inundado las redes sociales hasta convertirlas en un auténtico hervidero, y que ha sido tema de conversación en cada rincón del planeta, involucra a dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito arrollador, de carisma magnético y hasta hace muy poco, de una relación envidiable e idílica, casi de cuento de hadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la escena turca, pero que sin duda han sido testigos de su fama, Hande es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, una verdadera estrella con una trayectoria impresionante, una belleza etérea y una legión de fans que la adoran no solo por su talento indiscutible en la actuación, sino también por su autenticidad y su cercanía. Kerem, por su parte, es un actor de renombre internacional, conocido por su energía desbordante en pantalla, su indiscutible atractivo físico y su capacidad para conectar con el público de una manera muy especial. Juntos, en su momento, protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de los últimos años, Sen Kalkam. La química que desbordaron en la ficción, esa conexión eléctrica que transmitían, traspasó la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo y dando lugar a una relación que muchos admiraban, envidiaban y seguían con una devoción casi religiosa. Durante años, Hande y Kerem fueron la pareja dorada, la pareja que todos querían ver junta, tanto en la pantalla como en la vida real. Eran la personificación del éxito y el amor en la industria del entretenimiento turco. Sus fotos, sus apariciones públicas, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era seguido con lupa por la prensa especializada y, por supuesto, por sus fervorosos seguidores. Parecían el epítome de la pareja perfecta, exitosos en sus respectivas carreras, guapos hasta decir basta, visiblemente enamorados y con una conexión palpable que trascendía la mera atracción. Eran el sueño de muchas parejas, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. Por eso, la noticia que ha saltado hoy, 17 de diciembre de 2025, ha caído como un auténtico jarro de agua fría, un mazazo inesperado que ha dejado a muchos helados. La información, que proviene de fuentes muy cercanas al círculo íntimo de ambos, y que ha sido confirmada de manera extraoficial por algunos medios turcos de gran reputación, medios conocidos por su rigor y su acceso a información privilegiada, apunta a una ruptura. Sí, así como lo leyeron, sin rodeos, sin ambigüedades. Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras un largo y mediático romance que ha sido el deleite de la prensa rosa y de sus fans, habrían decidido tomar caminos separados, poner fin a su relación. Las reacciones no se han hecho esperar, ni mucho menos. Las redes sociales han explotado en una cascada de emociones y opiniones. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, todas las plataformas se han inundado de comenta.
Ríos, memes, teorías conspiranoicas, mensajes de apoyo y, por supuesto, de mucha tristeza y decepción por parte de los fans que veían en ellos un ejemplo de amor duradero, de esos que resisten el paso del tiempo y las presiones de la fama. Ver los comentarios en las publicaciones más recientes de ambos actores es un verdadero torbellino, un caos de preguntas, mensajes de ánimo, expresiones de incredulidad y, como no, algunas especulaciones un tanto descabelladas que buscan una explicación lógica a lo inexplicable. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué ahora, cuando todo parecía ir viento en popa? ¿Fue algo repentino, una decisión impulsiva, o venían arrastrando problemas desde hace tiempo que finalmente han estallado? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las interrogantes que flotan en el aire y que, por el momento, no tienen una respuesta oficial y detallada por parte de los protagonistas, los únicos que realmente conocen la verdad. Lo que sí sabemos y lo que hace esta noticia aún más desconcertante, es que hasta hace muy poco, todo indicaba que su relación seguía viento en popa, más sólida que nunca. De hecho, hace apenas unas semanas, ambos compartieron en sus respectivas redes sociales imágenes de unas vacaciones idílicas en las paradisíacas Maldivas. En esas fotos se les veía radiantes, cómplices, sonriendo y disfrutando de su amor bajo el sol tropical. Parecían la viva imagen de la felicidad, la pareja perfecta. Esto hace que la noticia de la ruptura sea aún más sorpresiva y difícil de asimilar. Fue un arrebato momentáneo, una discusión acalorada que llevó a una decisión precipitada. Un problema que se intentó solucionar, pero que las apariencias aún no reflejaban la realidad de su interior. O quizás las fotos de las vacaciones fueron un último y desesperado intento por mostrar una imagen de unidad y amor que ya no se correspondía con la cruda realidad de su relación. Las incógnitas son muchas, las preguntas se multiplican y, como suele suceder en estos casos, solo nos queda esperar a que ellos decidan, o se vean en la obligación, de hablar y arrojar algo de luz sobre este misterio. Por supuesto, la prensa turca, siempre ávida de primicias y detalles jugosos, está haciendo su trabajo incansablemente. Están intentando obtener declaraciones de amigos cercanos, de familiares, incluso de personas del equipo de producción con los que han trabajado en sus proyectos más recientes. Han surgido algunos rumores, que debemos tratar con la máxima cautela y escepticismo, pero que intentan arrojar algo de luz sobre lo sucedido. Algunos apuntan a las apretadas agendas de ambos, a las exigencias de sus carreras profesionales que a menudo los mantienen separados, a las diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, a la dificultad de mantener una relación en el ojo público constante. Otros rumores, más sensacionalistas, incluso sugieren la intervención de terceras personas que habrían sembrado la discordia en la pareja. Sin embargo, hasta que Hande o Kerem no se pronuncien oficialmente, hasta que no haya una declaración pública que confirme o desmienta estas hipótesis, todo esto son meras especulaciones, chismes que alimentan la voracidad mediática. Y es fundamental, en estos momentos de fragilidad emocional, ser respetuosos con su privacidad, aunque entendemos perfectamente la curiosidad insaciable de todos nosotros. Lo impactante de esta noticia reside precisamente en la imagen pública y el aura de perfección que Hande y Kerem habían construido con tanto esmero. Eran la pareja que, a pesar de la fama abrumadora y las presiones constantes de la industria, parecía haber encontrado el equilibrio perfecto, un oasis de estabilidad en medio de la vorágine. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían proyectos, celebraban los éxitos del otro y, lo más importante, demostraban públicamente su amor de una manera que inspiraba a muchos. Verlos ahora separados, o al menos la noticia de su separación, nos recuerda de manera contundente que por muy perfecta que parezca una relación desde fuera, siempre hay aspectos privados, complejidades y desafíos que solo las personas involucradas conocen realmente. Y a veces, a pesar de los esfuerzos, del amor profundo y de la conexión especial, las cosas simplemente no funcionan. Las relaciones humanas son frágiles, incluso las más admiradas. Además, el hecho de que la noticia salte precisamente el 17 de diciembre de 2025, a las puertas de las fiestas navideñas, le añade un tinte aún más dramático y agridulce. Es un momento del año que suele asociarse con la unión familiar, el amor incondicional, la celebración y la esperanza, y para ellos, parece ser un momento de despedida, de cierre de un capítulo importante. Esto sin duda ha aumentado la emotividad de la noticia y la cascada de mensajes de apoyo, comprensión y tristeza que están recibiendo por parte de sus seguidores en todo el mundo. ¿Qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta difícil de responder en este preciso instante. Ambos son profesionales excepcionalmente talentosos, con una proyección internacional que no deja de crecer.
Ande ha estado explorando nuevos horizontes, involucrándose en proyectos que van más allá de las telenovelas, y Kerem también tiene en su horizonte nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. Es posible que esta noticia, aunque dolorosa a nivel personal, pueda incluso darle un nuevo aire a sus carreras, permitiéndoles enfocarse al 100% en sus proyectos individuales sin la presión adicional de mantener una relación pública en el ojo del huracán. O quizás, y esto es algo que muchos fans, con un optimismo esperanzador, esperan con fervor, esta ruptura sea temporal, una crisis pasajera, y en el futuro vuelvan a encontrar el camino el uno hacia el otro. Nunca se sabe con certeza en este mundo, el del espectáculo, que es un carrusel constante de emociones, sorpresas y giros inesperados. Una cosa es absolutamente segura, la forma en que se ha gestionado esta noticia, o más bien, la ausencia de una comunicación oficial clara y directa por parte de los implicados, ha generado un revuelo mediático considerable. Los fans comprensiblemente esperan explicaciones, buscan respuestas a sus preguntas, y la especulación se convierte en la moneda de cambio en estos casos, la forma de llenar los vacíos informativos. Los medios de comunicación, por su parte, están ávidos por conseguir la primicia, la declaración que revele la verdad desnuda detrás de esta aparente y desconcertante ruptura. Y es aquí donde entra nuestro papel, como canal dedicado a la información y al análisis en profundidad del mundo del espectáculo. Queremos traerles los hechos de la manera más objetiva posible, analizar las posibles causas y los contextos que podrían haber llevado a esta situación, y sobre todo, queremos escuchar su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que ha pasado realmente con Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad real de reconciliación, de que este sea solo un bache en el camino? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros esta noticia, o sospechaban algo desde hace tiempo? Déjenos sus pensamientos, sus teorías, sus sentimientos en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y crear una comunidad de fans informada y participativa. Por otro lado, no podemos olvidar nunca la importancia de la empatía en estas situaciones tan delicadas. Aunque sean figuras públicas, aunque estén constantemente bajo los focos y las cámaras, detrás de esa fachada de fama hay personas con sentimientos, con emociones complejas. Una ruptura, sea cual sea la causa, siempre es un proceso doloroso, un duelo personal. Esperemos sinceramente que tanto Hande como Kerem encuentren el apoyo necesario, tanto de su círculo cercano como de sus fans, para superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas. Para resumir los puntos clave de esta noticia que ha sacudido hoy, 17 de diciembre de 2025, el mundo del entretenimiento, la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco y con un gran alcance internacional. Esta noticia ha sorprendido a todos, especialmente porque hasta hace muy poco se mostraban públicamente muy unidos, felices y enamorados, incluso compartiendo imágenes de sus vacaciones. Las redes sociales están ardiendo con un torbellino de especulaciones y reacciones de fans consternados y decepcionados. Aún no hay declaraciones oficiales de los involucrados, lo que ha dado pie a numerosos rumores y conjeturas. Lo que sí es claro es el inmenso impacto mediático de esta noticia, que pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso y a menudo implacable de las celebridades. Esperamos que esta información les haya sido útil, que les haya proporcionado un panorama más claro de lo que está sucediendo y de las reacciones que ha generado. Como siempre, nuestro equipo estará atento a cualquier desarrollo futuro, a cualquier comunicado oficial, y les mantendremos informados al minuto de todas las novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo, por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir adelante, a investigar, a analizar y a traérseles el mejor contenido posible sobre el mundo del espectáculo. Si les ha gustado este análisis, si lo han encontrado interesante y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los mejores contenidos del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y esperamos con más sorpresas. Hasta luego y que tengan un resto de día maravilloso.